Bienvenidos, este es Value de Perú y siguiendo con el listado de empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, hoy vamos a analizar Alicorp. Quiero recalcar que en este canal hacemos análisis en valor o value investing y por lo tanto nos basamos en técnicas de la inversión en valor para hacer el análisis respectivo de las empresas. Además, usamos el análisis técnico para tener entradas más precisas y para apoyarnos y saber en qué contexto del mercado o momentum nos encontramos. Ahora sí, empecemos. Bien, hoy día hay mucho por hablar sobre Alicorp. De hecho, este fue uno de mis primeros análisis. Recuerdo haber proyectado que Alicorp se iba a recuperar fácilmente después de pandemia. Sin embargo, la realidad es que Alicorp ya no es la misma de antes. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, el por qué. Bien, este va a ser el contenido de hoy. Voy a empezar con un análisis económico, empresarial, de qué es lo que hace la empresa y algunas noticias importantes. Luego vamos a pasar al análisis financiero, después al método del flujo de caja descontado según Damodaran, que es el maestro en cuanto a finanzas corporativas, el cual yo he aprendido mucho de él. Y por último, un análisis técnico de qué es lo que puede hacer el precio los próximos días o semanas. Bien, entonces empezamos con estas malas noticias. Alicorp vendió sus subsidiarias tanto en Brasil como en Argentina. Y estas ventas, por más que pues, se ganó, entre comillas, o se vendió al precio de mercado, esto en realidad significó pérdidas para la empresa. Esto sucedió en diciembre del año pasado, 2021, y bueno, esto se va a ver reflejado en sus estados financieros que vamos a analizar más adelante. ¿Por qué es mala noticia? Porque una empresa cuando decide, bueno, de ese calibre, de ese tamaño, cuando decide invertir en otro país, lo hace para generar ganancias. Entonces, a mí me hace pensar que cuando se expanden y luego se contraen, porque esto es una contracción, o sea, prefieren vender sus activos a que sigan operaciones, me hace pensar de que no ha sido el rendimiento lo esperado. Entonces puedo concluir que no se ha cumplido con los objetivos y por lo tanto han decidido vender o liquidar para no seguir perdiendo. Bueno, perdiendo entre comillas, porque siempre Alicorp vende bastante, ahorita lo vamos a ver, pero obviamente si no se consigue el objetivo, probablemente no ha sido rentable. Siguiendo con lo que hace Alicorp, Alicorp de hecho sigue expandida, es una de las empresas más grandes del Perú y de las mejores, más reconocidas también, porque no solo está en Perú, sino también está en Ecuador, en Bolivia tiene bastante presencia y también en Chile un poco menos. Y por ahí también en Honduras, que tiene también cierta presencia. Vamos a ver la división por negocio de Alicorp. Básicamente son 4 tipos de negocios, que son el consumo masivo, luego el B2B, que es el business to business, luego el aquafeed con productos marinos o marítimos, y el crushing, que es básicamente una nueva incursión en la que más que todo se venden productos derivados de la soya. Bien, entonces básicamente en resumen vemos que el ingreso de las ventas por Alicorp viene del consumo masivo y de Perú. Entonces vamos a enfocarnos en el primer punto, que es consumo masivo. Ahora, aquí vemos los productos insignia de Alicorp. Vemos que tiene categoría premium, categoría, bueno, básicamente en español sería esto como premium, para el pueblo y para productos económicos, ¿no? Por cierto, todos estos gráficos los estoy extrayendo del boletín anual de Alicorp, por si están interesados en darle un mayor vistazo. De hecho, tiene algunas cosas interesantes en cada tipo de negocio. Ahora solo vamos a hablar de consumo masivo. Bien, siguiendo, vemos que los principales productos son el aceite de Primor, fino. En pastas tenemos Don Vittorio, también Nicolini, Lavalle, harinas Blancaflor, y también gracias a la compra de Intradefco también se metió en el rubro de lavandería y también tiene ciertos productos que son galletas, ¿no? Y derivados. Ahora, es interesante ver cómo Alicorp va creciendo año tras año y lo vemos por la cantidad de productos que lanza año a año. O sea, sigue innovando, sigue lanzando productos nuevos y esto es bueno. Esto es algo que debo resaltar. Pero vamos a hablar ahora de la parte premium, que es lo que está afectando a Alicorp en este momento, debido también a la guerra y al subido de los commodities. ¿Por qué ha subido tanto el precio del aceite? ¿Por qué está subiendo el precio de la harina y entre otras cosas?
Bien, la explicación bien sencilla es porque son derivados de la materia prima, tanto del aceite de soya, que es lo que Alicor importa bastante, y del trigo. De hecho, el trigo es materia prima para hacer los fideos, para hacer pastas, para hacer harinas y para hacer también galletas. Entonces, si se dan cuenta, el precio de esta materia prima va a afectar directamente a la utilidad de los productos que vende Alicor. Es por eso que ha subido el precio. Sin embargo, tampoco puede subirlo así deliberadamente porque hay mucha competencia en este rubro. Entonces, obviamente se va a ver reflejado en estados financieros, que lo vamos a ver más adelante, y por qué es que este año 2021 no le dio tan bien a Alicor. Entonces vamos a ver cómo es que se ha desempeñado estos commodities de los que estoy hablando. Primero vamos a ver el trigo, que es lo que decía wheat en inglés, y ha tenido un crecimiento exponencial. De hecho, desde que comenzó la guerra, el trigo subió demasiado. Es un precio internacional. Vemos que el crecimiento de año a año ha sido de un 70%. Y eso es bastante. Por supuesto que esto explica por qué ha mermado tanto las ganancias en Alicor. Por otro lado, también tenemos la soya, que es producto o materia prima esencial para la producción de aceites, que de hecho lo vemos primero que está más o menos el precio de 12 soles, precio de mercado, pero es explicado por un crecimiento de año a año que es del 19%. Sin embargo, vemos que desde el inicio de la pandemia esto ya viene subiendo, habiendo casi duplicado su valor. Ahora sí, analizando consumo masivo. Perú, vamos a ver la rama de Perú. Entonces, estos son los ingresos y el EBITDA año a año, los últimos 5 años de esta empresa. Ahora, si vemos primero en el lado izquierdo, vamos a ver que la mayoría de ingresos de las ventas que se han hecho en Perú vienen de los detergentes y en mayor proporción aceite, se puede decir, porque el otro es una mezcla de todos los productos en general, ¿no? Al lado derecho tenemos todas las marcas que componen cada una de esas categorías, que es muy probable que todo el mundo las conozca. Y en el medio vamos a ver el análisis de las ventas con el margen bruto. Para empezar, ha habido un crecimiento de ventas, de hecho hay crecimiento de ventas, eso está bien, pero como vimos por la elevada cotización de las materias primas, vemos que el margen se ha ido debilitando, tanto el margen bruto como el margen EBITDA. De hecho, va pasando a ser el EBITDA con un crecimiento interanual ya negativo de menos 0.8%, mientras que las ventas van creciendo. Entonces aquí vemos una diferencia entre lo que ocurre con el crecimiento de las ventas, que eso no se traduce siempre en crecimiento operativo, crecimiento de la utilidad neta. Ahora vemos ahora el análisis internacional, o sea, los otros países, y aquí vemos una situación diferente. Las ventas no son tan crecientes como vimos en el lado de Perú. De hecho, todavía se está recuperando. No ha llegado a niveles de 2019 aún. Esto quiere decir que la pandemia sí los ha golpeado bastante en ese sentido. Tiene un crecimiento ahí ya pasando a ser negativo. Y en cuanto a la EBITDA, bien, hay un crecimiento notable. Los márgenes negativos. El 2019 creció, el 2020 también. Sin embargo, este año 2021 ha sido perjudicado. Ahora vamos a ver otro detalle, que es la distribución del producto. Es básicamente en cómo es que llegan al consumidor final, y tiene dos tipos de canales, ¿no? Como lo habíamos visto, el canal tradicional y el canal moderno, que son, en el canal moderno hablamos de supermercados, el canal tradicional pues bodegas, y más que todo en bodegas, acá es muy común en Perú. Ahora a la derecha vemos que Alicor está por arriba de todos sus competidores en cuanto a todas las categorías en realidad: detergentes, pastas, aceites, cremas y jabones. Ahora, eso está perfecto, esto me gusta porque yo veo a Alicor en sí crecimiento. A mí me desanimaría mucho esa empresa si es que no creciera. Pero ahora vamos a ver que no solo es crecimiento en ventas, sino también tenemos que ver que crezca también en cuanto operativamente. Pero para empezar, me gusta que haya llegado a muchos otros países y también que tenga bastante presencia en el hogar peruano, o sea, que tenga presencia en cuanto a la compra de sus productos insignia, que son muy, muy conocidos y muy confiables. De hecho, en Perú se considera que es una de las mejores marcas a la hora de comprar los insumos para la casa, para la comida. Si bien es cierto, ahora subió el precio, yo creo que todavía sigue esta tendencia a consumir los productos de Alicor. Pero hay que tener en cuenta que los competidores se están acercando, sobre todo últimamente con los precios,
y que si esta situación no mejora la puede afectar. Entonces vamos a ver el análisis financiero, cómo que esto que hemos visto ha afectado a los estados financieros. Y para empezar vamos a hacer un análisis del estado de resultados. Estos gráficos me lo preguntaron en otro video, esto yo lo he extraído de mi propio Excel, ahora se los voy a mostrar. Pero la data original pues las he extraído de páginas como MarketWatch o Investing, que son totalmente gratuitas. Entonces acá vemos el desempeño de los últimos años de Alicor. Bueno, el 2020 ya hubo una caída con respecto al 2019 en cuanto a utilidad, pero el 2021 vemos una clara caída de la utilidad. ¿Y esto por qué? Esto es debido a la noticia que vimos al inicio de este video, que les mostré que es las ventas en pérdida en Argentina y Brasil. Si bien es cierto, es entrada de dinero por venta de activos, pero está por debajo de su valor que se compró o el valor de mercado. Entonces esto, claro, es un hecho extraordinario, no es algo que se va a repetir todos los años, pero vemos cómo se ha mermado este año. Ahora voy a explicar más adelante por qué esto ha sido una pésima decisión. Pero antes vamos a ver un poco los márgenes. De año a año vemos que los márgenes han ido, bueno, se aprecia como desde 2016 ha ido decreciendo estos márgenes, tanto bruto como operativo, y de hecho con respecto a los márgenes del 2021 han sido mucho menor a los márgenes del promedio de los últimos 5 años. Entonces esto, para empezar, esto es un mal indicio, sería una primera X. En cuanto a ventas, vemos hay un crecimiento, como les expliqué. Alicor, lo bueno es que Alicor sigue creciendo, llega más gente, tiene más ventas, hay crecimientos, está bien. Pero esto no lo veo reflejado en su utilidad por acción. ¿Por qué esta ha sido una mala decisión de la venta de estos dos activos? Porque claramente está afectado en la utilidad, en la utilidad por acción del accionista, ya pasando a tener un crecimiento negativo. Y los ingresos operativos también ya han pasado a ser, bueno, este es el crecimiento interanual, de hecho todo esto debería ser positivo y pues tratar de ser constante, pero vemos como las ventas, pues 2020, claro, tiene sentido, pero si vemos el ingreso operativo, vemos que un año sube 20%, el 2018 cae, el 2019 vuelve a subir, el 2020 vuelve a caer. Entonces es inconstante, no logra mantener esa eficiencia operativa. Y si hablamos de eficiencia, inclusive pues, tendría que hablar de lo que ha ocurrido en pandemia, que ha habido muchos gastos administrativos. Si nos metemos un poco más en el estado de resultados, vamos a ver ese ítem que ha afectado bastante, y eso explica por qué cayó tanto el margen operativo. Ahora, pasando rápidamente al balance financiero, vamos a ver, bueno, esta es la estructura pues, del balance financiero de Alicor a la izquierda, y a la derecha el ROE versus el ROA. Para empezar, el balance financiero contiene bastante deuda, eso es lo que veo, un pasivo no corriente alto. Sin embargo, a simple vista veo que primero que el activo corriente es más alto que el activo no corriente, que está súper bien para el tipo de negocio que tiene Alicor, y que parte del deuda a largo plazo cubre el activo corriente, que está, de hecho, lo veo a simple vista, puedo decir que es estable y está bien. En cuanto al ROA, vemos un decrecimiento año a año. De hecho, el ROE el último año fue negativo, ahí el gráfico está mal, y el ROA también pasaría a ser negativo por la utilidad neta, que fue negativo o casi cero el 2021. Entonces vemos una caída clara en cuanto a la rentabilidad, en cuanto al patrimonio. Luego pasando a analizar la liquidez, endeudamiento y capital de trabajo. Primero vamos a la liquidez y endeudamiento del lado derecho, y vemos que el ratio de razón corriente ha crecido, eso es bastante, tiene bastante caja, de hecho ha crecido en cuanto a dinero en caja Alicor, y vemos que la deuda es alta, de hecho ya era alta antes de la pandemia y ahora ha pasado más del 100%, pasando a ser 140%. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Viendo su estructura capital, no es el óptimo, pero tampoco está mal por el tipo de negocio. Este tipo de negocio suele apalancarse bastante, tener mucha deuda. Entonces no considero que esté mal, lo único que me preocupa es que siga subiendo todos los años. Entonces, viendo la tendencia, podría pensar que el 2022 incluso iba a subir más. Entonces no considero que sea una buena noticia para Alicor. Y hablando ahora del capital de trabajo, hablo poco de hecho de este punto, pero es más importante en este tipo de empresas. Yo veo que está bien, el ciclo de conversión de efectivo ha bajado, y veo también que las cuentas por pagar son mucho menores que las cuentas
perdón, las cuentas por cobrar son mucho menores que las cuentas por pagar. Entonces, tiene bastante margen, bueno, diferencia o chance para poder pagar a sus deudores. Ese es el óptimo que queremos en una empresa, que cobre muy rápido y que demore bastante en pagar. Por eso es que yo considero que la deuda acá no sería un problema, por lo que me dice el capital de trabajo. Ahora vamos a pasar al dividendo antes de llegar al flujo de caja y hacer la valoración. Vemos un crecimiento del dividendo salvo por una caída de 2015, un crecimiento del dividendo constante. Y ahora algo que me llamó mucho la atención, lo que ocurrió en 2021 el rendimiento del dividendo, el dividend yield, que fue pasando a ser de 3% en promedio, 2% a 16%, que es bastante. Entonces esto me llama mucho la atención porque si la utilidad neta de ese año ha sido negativa, ¿cómo es que han pagado esos dividendos? Eso me llama la atención. De hecho, el payout ratio que me dice cuánto de la utilidad neta, cuánto dinero se ha utilizado de la utilidad neta para pagar el dividendo, siempre ha sido más o menos los últimos años 40%, 45%, y este último año pasando a ser 216%, o sea, se ha sacado dinero de donde no hay. Entonces, ahora con esto voy a ver entrar al flujo de caja libre y es lo que vemos, es un flujo de caja libre que no ha sido pues el óptimo, no ha habido crecimiento en los últimos años y este último año ha sido negativo. Ahora, ¿cuál es la importancia del flujo de caja libre? Que el flujo de caja libre sirve para pagar dividendos, para pagar deudas a cortos plazos, para hacer nuevas inversiones. Entonces, si bien es cierto, el flujo de caja libre ha estado bien, de pronto no tan bien en 2018, el 2020 estuvo bien porque era suficiente ese flujo de caja, por más que había decrecido, era suficiente para pagar el dividendo y la deuda. Y ahora vemos que ha pasado a ser negativo, entonces si se supone que el dividendo sale de este ítem que es el flujo de caja libre, ¿de dónde salió el dividendo? Entonces a mí me da la atención que probablemente ha sido de la venta, que no considero que haya sido lo óptimo, pagar ahí el dividendo. Y lo otro es que si es que se han endeudado más para pagar dividendos, esto es una mala señal, es una red flag para esta empresa. Esto es algo que me disgusta bastante y yo creo que esto ha afectado bastante o va a afectar bastante la valoración de la empresa, que lo vamos a ver a continuación. Solo antes de hablar de la evaluación de la empresa, quiero enfocar un poco el payout ratio, que es el promedio de los últimos años en cuanto a este ratio de pago, es el que yo usaba para proyectar el crecimiento de la empresa. Ahora sí, hablando ya pasando a la valoración, este es el Excel que comparado al primer Excel que les mostré en uno de mis primeros videos, ya hay bastante diferencia. Esto lo he ido mejorando mientras siga aprendiendo lo que decía este maestro Damodaran. Para empezar vamos a ver esta parte que es la estructura de capital. Este sería la estructura de capital de Alicorp. Tiene más deuda que patrimonio, ese es como es. Esto no está bien ni mal, simplemente es como es esta empresa. He considerado un KPM de 11, que es básicamente esta fórmula. El risk-free, que es de Perú, se usa un retorno de mercado de 9% es un aproximado, que lo uso por convención, y un beta apalancado que siempre va a depender del beta que me muestra pues la página de investing en cuanto a Alicorp. Este es qué tanto riesgo tiene esta empresa, qué tanta volatilidad hay. Y esto me da un resultado de 11%. Entonces, luego tenemos el interés, que está aplicado a una fórmula que Damodaran explica, en la que usa bastante este numerito que es el Interest Coverage Ratio. Ahora, probablemente estoy explicando eso muy rápido, pero ya no me da tiempo para hacerlo en este video. Pero básicamente es muy sencillo, se sigue esta formulita que acá, que es costo de deuda, pasando a ser el risk free, con el riesgo país, que es este número acá, y el company, y el spread de la compañía. ¿Esto por qué se usa? Porque en sí, según Damodaran, se usa la diferencia del spread del risk free con el de la compañía de acuerdo a los bonos que emiten, pues. Pero no encontré esta información, así que se usa esta fórmula alternativa. Entonces, el número importante aquí es el Interest Coverage Ratio, que es el EBIT sobre el Interest Expense. De acuerdo a esta tablita, Damodaran pone pues un promedio pues, del spread de la compañía. Con todo esto, y usando la fórmula del WACC, que es la de acá, hallamos el WACC, que es el 7,26%.
Esto me da pues tres valores, he considerado yo, el normal, pesimista y optimista. Para empezar, un crecimiento perpetuo de 2%, estándar para Perú, un factor de descuento de 7.3, y por ahí pesimista de repente es un poco, y esto es básicamente para cubrirme si me equivoco en un número o una aproximación. Las acciones son las mismas todos los años y la deuda vamos a usar esta que es la actual y vamos a imaginar que se mantiene a lo largo de los años. Entonces, usando la fórmula de flujo que has descontado y descontando, me da un valor normal de 8.04, 8 soles. Este sería el nuevo valor fundamental de Alicorp. Ahora, ¿de dónde salen estos números? Crecimiento de la compañía. Esto va a salir de una fórmula de crecimiento que explica Adamo Darán. Lo voy a poner en la pantalla para que lo vean. Básicamente es la multiplicación del ratio de retención por el ROE. Y yo he usado el ROE promedio. Por eso es que le mostré la última imagen de dividendos, que es lo que yo he usado en promedio, considerando el valor extraordinario del 2021 y sin considerar el valor extraordinario del 2021. Ahí tenemos la diferencia por qué el pesimista va a ser 3% y por qué el optimista va a ser 7.5%. Que la multiplicación no les he mostrado, pero básicamente lo he extraído usando esta fórmula, usando diferente cantidad de datos. Si me estoy enfocando en los últimos años y también si me estoy enfocando en más cantidad de años, a partir de 7, 8 años, me da un valor promedio real, yo considero así. Ahora, entonces tenemos tres valores. Este va a ser el valor fundamental que sería normal 8.04, un pesimista de 5.80 y un optimista de 9 soles con 36. Entonces, teniendo esta valoración, vamos a pasar a ver el gráfico en donde nos encontramos en este momento. Bien, ese es el gráfico de Alicorp. El fair value o valor intrínseco que hay entonces sería 8 soles, ya no sería como publiqué anteriormente. Y yo considero que está bien con respecto a lo que ha hecho el último año y también considerando el efecto internacional que tiene sus precios. Entonces vamos a trazar el valor fundamental como 8. Yo considero que sí puede llegar, me parece el adecuado. Actualmente la acción va cayendo hace unas semanas y si consideramos desde el punto actual hasta el valor intrínseco que acabamos de hallar, hablamos de un 42%. Ahora, si nos basamos en cuanto al análisis técnico, vamos a ver que se encuentra en una zona de piso prácticamente, está dentro de un canal bajista. De hecho, este es el precio más o menos que en cuanto al valor pesimista se debería hallar. Pero si hablamos de análisis técnico, para yo pensar ya en compras más a largo plazo, me gustaría ver que una vela pues rompa este techo de aquí y rompa este canal y pueda irse para el alza. Sin embargo, al estar en una cadena bajista todavía podría caer los próximos días, pero no olvidar que este es un piso el que se encuentra en esta zona de 4.70 a 5 soles. Es un buen piso para comprar. Si cae el precio de ahí sería una buena zona de compra según análisis técnico, pero para una compra más a largo plazo me gustaría ver el precio. Primero que haga una vela verde, esto de rojo no me gusta, y segundo que rompa este canal para empezar a ver subidas en cuanto a esta acción. Y bien, ese fue el análisis de Alicorp. Yo sé que ha sido un poco largo, pero había muchos temas por tocar, por entender también qué es lo que hace la empresa, cómo se está desenvolviendo y cuál es el papel internacional que tiene en cuanto a Alicorp, cómo las afecta esta subida de precios. Y también saber que los estados financieros de este último año para mí han sido un poco decepcionantes. Yo tenía más esperanza en Alicorp que pueda subir y mejorar debido a que es un consumo masivo. Todo el mundo compra, de hecho, los productos de este Alicorp, pero hoy hemos visto que no ha sido así. Ahora, si te gustó este video, no te olvides regalarme un like. No te olvides que tenemos el Telegram activo y pueden unirse para hacer preguntas cuando quieran. Bien, hasta aquí el video de hoy. Un saludo y hasta pronto.